Bueno, antes que nada, para hablar de hiperplasia prostática tenemos que hablar acerca de qué es la próstata. La próstata es una glándula que se encuentra situada en el punto donde convergen tanto nuestra vía urinaria como nuestra vía sexual. Si nosotros imagináramos en este diagrama, pues nosotros tendríamos los riñones en la parte superior, un conducto que se llama uréter, que finalmente es el que va a traer la orina a esta unidad de almacenamiento que es la vejiga. Por el otro lado tenemos en nuestra vía sexual el testículo, que va a ser el encargado de producir los espermatozoides, que van a viajar a través de un conducto hacia estas vesículas que van a ser las contenedoras de esos espermatozoides, para que finalmente al momento de que tenemos relaciones sexuales sean expulsados a través de este conducto, que es el conducto eyaculador. Entonces tenemos que la próstata es este órgano que se encuentra situado en el punto donde convergen estas dos vías y va a jugar un papel muy importante tanto para la regulación del flujo urinario como para la regulación de la expulsión del espermatozoide. Entonces, como tal, la hiperplasia prostática es el aumento desmedido o la proliferación de estas células que componen esta próstata, de tal forma que nos va a dar un patrón obstructivo en el flujo de salida de la orina. Si nosotros vemos en este diagrama, tenemos que la uretra, que va a ser el conducto que va a expulsar la orina de la vejiga hacia la punta del pene, en su trayecto atraviesa esta glándula. Al momento de que la próstata crece, va a ocluir parcialmente este conducto de salida, lo que nos va a condicionar principalmente los síntomas que vamos a desarrollar. Entonces, prácticamente un paciente que padece de hiperplasia prostática, el principal problema que va a tener es que no va a alcanzar a vaciar adecuadamente esta orina, y los síntomas que van a venir relacionados están directamente enfocados al volumen que se mantiene dentro de la vejiga. Es decir, de los primeros síntomas que vamos a tener cuando un paciente tiene aumentada la próstata de tamaño, el primero sería el pararse a orinar de noche, es decir, la presencia de nicturia. ¿Sí? ¿Cuánto es lo normal que un paciente se tiene que parar a orinar de noche? En promedio es menos de una vez, es decir, ninguna o una vez es el máximo. Cuando un paciente nos refiere que se levanta a orinar más de 2 ocasiones o que tiene el deseo de levantarse más de este número de veces, entonces hablamos que puede tener un problema prostático. Otro de los síntomas que nos puede llegar a presentar el paciente es que refiera que el chorro de la orina es delgado, y esto pues obviamente está relacionado con el problema oclusivo que va a ocasionar la próstata. Otro de los síntomas es el número aumentado de veces o la frecuencia con la que tiene que ir al baño, y va a estar relacionado en que si dentro de nuestra vejiga, que es la unidad que va a captar la orina, se encuentra parcialmente llena todo el tiempo, obviamente la capacidad funcional de esta vejiga se va a ver disminuida, es decir, la capacidad real de orina que va a entrar dentro de esta vejiga va a ser menor, por lo tanto va a tener que vaciarla más frecuentemente. Y esos son los síntomas que principalmente un paciente va a llegar a presentar. Cuando un paciente acude con nosotros a la sala de urología, en la primera consulta, va a estar enfocado principalmente en dos cosas. Uno, a ver qué tan severos son sus síntomas, los cuales los vamos a analizar mediante una escala que se estandarizó hace algunos años, que es el IPSS. Ese IPSS va a medir el número de síntomas que presenta un paciente, la frecuencia con la que presenta estos síntomas, y va a clasificarnos a nuestros pacientes en 3 grupos. Desde los pacientes leves, que se pueden vigilar, los pacientes en grado intermedio, que hay que iniciarles un tratamiento médico, y los pacientes en un grado más severo, que son aquellos que van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces esa es parte de nuestra consulta. La otra parte pues obviamente va enfocada a la revisión propiamente de la próstata, que se va a dar principalmente mediante el tacto rectal. Si nosotros regresamos al diagrama, vamos a ver que la próstata, la parte más cercana que hay de ella, es el recto, es decir, esto correspondería al ano, por donde nosotros vamos a introducir el dedo para poder tocar el borde de esta glándula. ¿Y esto qué nos va a servir? Pues principalmente saber o darnos una idea del tamaño que puede tener esta próstata, al mismo tiempo la consistencia que puede llegar a tener, y sobre todo la presencia de tumores. Es decir, el tacto rectal es importantísimo para poder saber si un paciente puede llegar a tener un tumor en la próstata, que es otro tema también importante. Entonces, ¿por qué es importante acudir a una revisión de próstata? Principalmente porque a todos los varones, más allá de los 30, 40 años, vamos a empezar a desarrollar un crecimiento prostático, es decir, cerca de un 80% de los pacientes van a tener en algún momento crecimiento de la próstata, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos que acudir para poder detectar a tiempo cuándo es que esta próstata está generando alguna obstrucción en nuestro conducto de salida y de esta forma poder tratarla de forma temprana antes de que pueda desarrollar alguna otra alteración, principalmente a nivel de la vejiga o en la unidad funcional renal, que es el riñón propiamente.